Muy buena noche, bienvenido una vez más a su programa Acción Positiva. Hoy estamos en este domingo 1 de mayo, el cual pues es una fecha muy importante para, diría yo, para todos los guatemaltecos y para prácticamente todas las personas en el mundo. ¿Por qué? Digo para todos, porque es el Día Internacional del Trabajo y afortunadamente pues todos trabajamos, todos contribuimos, todos hacemos, no es únicamente un solo sector, cada quien dentro de lo que hace, pues hace su trabajo, unos trabajos de una forma, otros en la otra. Claro, existe el trabajo organizado, existe el trabajo en los diferentes aspectos, pero en general el Día Internacional del Trabajo es el momento en el cual pues todos los que contribuimos a que este planeta funcione en una forma o la otra, estamos celebrando esa contribución. Dentro del marco de lo que es el trabajo organizado existen reglamentos, existen leyes, existen normas, tanto nacionales como internacionales, y es importante el conocer cómo estas normas en una forma u otra nos afectan. En este mundo globalizado en que vivimos, pues prácticamente los mismos tratados internacionales, incluyendo los tratados de libre comercio, por ejemplo, incluyen aspectos relacionados con el aspecto laboral, para asegurar que tanto las condiciones en un lugar como en el otro sean dignas para el trabajador que contribuye con su esfuerzo a esta unión de capital, trabajo y que resulta pues obviamente en mejores oportunidades de vida. Tengo el gusto verdaderamente de darle la bienvenida hoy al licenciado Ovidio Monzón, quien es un amigo de este programa. Él es diputado al Congreso de la República, presidente de la Comisión de Trabajo y forma parte del bloque legislativo del partido Todos. Licenciado Monzón, bienvenido a Acción Positiva. Gracias, Francisco. Primeramente, gracias nuevamente por la oportunidad que me brindas y la hospitalidad de recibirme en tu casa. En este programa, como muy bien tú le dices, en varias oportunidades he sido invitado y ahora para dialogar de alguna manera por la conmemoración o celebración del Día Internacional del Trabajo. Como muy bien tú lo decías, de una u otra manera, esto viene desde 1800 aproximadamente. Si quisiéramos hablar de la historia del Día del Trabajo, nos remontaríamos hasta esas fechas que en Nueva York, pues después de las situaciones que se dieron laborales, donde perdió la vida más o menos 90 personas, y que posteriormente a eso se hace todo un análisis, justamente como tú también lo decías, de esa posición laboral de los seres humanos, no solo en Guatemala, sino a nivel internacional, y que hoy, 1 de mayo, conmemorando nuevamente este tan importante día para los trabajadores, o como algunos empresarios le han denominado ahora, colaboradores, pero definitivamente el tema del trabajo es eso, donde hay personas, por un lado, que emplean y por el otro lado, empleadores. Definitivamente, esos empleados, cada 1 de mayo reflexionan, toman la decisión, algunos, de salir a las calles a hacer las caminatas, tanto en la ciudad capital como en muchas cabeceras del país. Pues hoy a flor de piel, más que nunca, el tema de laboral es importante abordarlo en este programa al que tú me invitas. Muchas gracias, Ovidio. Yo realmente mencioné esto del hecho de que todos somos trabajadores porque de repente pareciera haber una tendencia a polarizar y dice los trabajadores salen a manifestar, ¿no? Como que es un sector. Y en realidad no es un sector, somos todos parte del mismo movimiento, del mismo ejercicio, y que obviamente ha venido cambiando. Tú te refieres muy bien a la historia de cuando surge ya el movimiento laboral, cuando empieza la organización, lo difícil que fueron esas batallas en Nueva York, en Chicago, y cómo obviamente los cambios demográficos han venido también produciendo cambios, Ovidio, porque me recuerdo ya en 1901, 1909, 1911, cuando la mujer empieza a aparecer en el sector laboral organizado, porque antes la mujer siempre contribuye enormemente en el hogar, es una trabajadora incansable, pero cuando con la guerra resulta que los hombres se van a pelear a las trincheras, pues se requiere la mano de obra de la mujer. Claro. Y ahí surge el factor femenino en la parte laboral. Y
Cuando uno revisa esos datos de la historia, se da cuenta que en Guatemala es hasta los años de la revolución, del 44-54, que de alguna manera se retoma nuevamente este tema en Guatemala, y adoptando de alguna manera estas otras situaciones que se han vivido en otros países del mundo, Guatemala también inicia el debate sobre esta temática laboral, sindical, el Código de Trabajo en el 44 definitivamente en ese periodo toma auge en Guatemala, pero desde 200, 300 años antes el ser humano guatemalteco, trabajador, no se le había puesto la atención. Como dices, hablando un poco de historia, esas luchas fueron porque eran más de 14 o 15 o hasta 18 horas de trabajo cuando se te contrataba para alguna actividad específica, y si nos damos cuenta hoy en día en Guatemala estamos dialogando con algunos grupos organizados de mujeres, como muy bien tú lo decías, donde las trabajadoras en casa, algunas todavía trabajan 14 y 18 horas también, o sea que eso todavía está en el debate, es un tema de actualidad. Claro, va transformándose cada vez de acuerdo a las necesidades, de acuerdo a los cambios, porque, pues sí, como yo te decía, mire, es que la esposa en el hogar trabaja horas interminables, pues, ¿no? Y es un trabajo en alguna forma no reconocido económicamente, pero son los cambios que se van produciendo. Ahora, por ejemplo, los grandes retos, tú estás en la Comisión de Trabajo del Congreso. Parte de lo que se hace en el trabajo tiene que ser legislado. ¿Por qué? Pues porque tan complejo se va volviendo el sistema que se necesita regularlo en una forma. Dentro de la Comisión de Trabajo del Congreso, Ovidio, ¿cuáles dirías tú que en este momento son los principales tópicos o temas que ustedes están tratando en beneficio del trabajador de Guatemala? Bueno, si días recientes se aprobó en el Congreso una de las primeras leyes que aprobamos en esta octava legislatura, fue la iniciativa de ley 5007, que hablaba directamente sobre el tema de las maquilas, vestuarios, los call centers, y que de alguna manera tenía relación con la exoneración de impuestos a algún sector de las empresas. Esta iniciativa de ley desde el año pasado, del 2015, se venía discutiendo, tenía un dictamen favorable, pero que incluía algunas empresas en el país que se consideraba que no deberían de ser incluidas. ¿A qué me refiero con esto? Los textiles vestuarios en Guatemala, el dato que se tiene es que más o menos empleos directos entre 120 y 130 mil. Si no quedaban exentos de pago de impuestos, estas empresas estaban aduciendo que se podían ir del país, ya que hay una competencia en la región. Honduras y Nicaragua están ofreciendo mejores condiciones para los capitales extranjeros que puedan ir a ofrecer mano de obra en estos países, y les están ofreciendo 50 y 60 años de exenciones, y nosotros como país se venció a finales del 2015 ese tipo de exenciones. Entonces las empresas manifestaban de que si no podían ser competitivos en la región. La Comisión de Trabajo hizo un análisis justamente de esta iniciativa de ley en la vía del empleo, y entonces superó en el debate esa posibilidad de que dejáramos de percibir más o menos 140, 150 mil empleos directos de los call centers y de los textiles vestuarios propiamente de las maquilas. Ahí se toma la decisión por el Congreso de la República y se aprueba este decreto, el 11-2016, y eso da la oportunidad de alguna manera a que hoy Guatemala siga brindando esa protección a estas empresas, pero ahí debemos de debatir más sobre el tema de competitividad también. Santa Lucía, en tu mesa todo el día.
ahí se toma la decisión por el Congreso de la República y se aprueba este decreto, el 11-2016, y eso da la oportunidad de alguna manera a que hoy Guatemala siga brindando esa protección a estas empresas, pero ahí debemos de debatir más sobre el tema de competitividad también. Ganamos en los empleos, pero ¿cuánto estará dejando de percibir el Estado de recursos que necesitamos para poder invertir en educación, en salud, en infraestructura? Es un tema bien interesante acá, Ovidio, y obviamente muy sensitivo. Países como Costa Rica, por ejemplo, nuestro vecino acá en el área, que pues tiene sus virtudes, tiene sus defectos, pero dentro de algunas de las virtudes es el hecho que han tenido una inversión muy fuerte en educación, en salud, en infraestructura. Y esto ha llevado a que su mano de obra sea una mano de obra mejor calificada que la nuestra y por lo tanto con un mayor ingreso. Nos trae un poco a las desafortunadas declaraciones hechas recientemente a nivel internacional, en el cual un poco en tono de chiste o ironía se ofrecía como que el chapín como mano de obra barata. No estaremos cayendo nosotros con estas maquilas en siempre ofrecer mano de obra barata. Dice, mire, si no le pago barato a mi gente, me voy a otro lado que sí me ofrece esa mano de obra barata. Está bien, digamos, como una solución temporal, pero cuando hablas de darle 50, 60, 70 años de exenciones a esta gente, lo estás volviendo prácticamente del siglo. No deberíamos buscar el camino de que fuera algo temporal, alivia el problema, digamos, de que hay necesidad de trabajo, pero tampoco los estamos sentenciando a que por 70 años tengan que ganar menos y ser esa mano de obra barata. Y esa fue la reflexión que se hizo a lo interno de la Comisión de Trabajo, y por eso es que se acuerdan 10 años. Y que en estos 10 años tenemos que buscar otras alternativas. Tú muy bien lo decías, Costa Rica, no quisiera irme hacia ese debate de la mano de obra calificada, de la mano de obra formada, de la mano de obra de alguna manera con mejores calidades, como tú lo decías, pero ¿qué fue lo que hizo Costa Rica hace 50 o 60 años? Invirtió en las personas. Algunos hoy, el debate está también incluso en utilizar esas palabras, el recurso humano. Invirtió en el recurso humano. Claro. Entonces, ¿qué pasa? En Costa Rica, los jóvenes y toda la ciudadanía tiene la capacidad de entrar a la preprimaria, a la primaria, al básico y al diversificado, y la posibilidad de ir a la universidad. En Guatemala, hasta hace 2 años, logramos como país que el 98% de los niños y niñas pudieran tener acceso a la educación primaria. Y a pesar de eso, de ese 98% convertido en 100%, el 40% no termina la primaria. ¿De qué recurso humano calificado? El Estado en este momento puede cubrir únicamente entre el 18 y el 20% de la educación básica y diversificada. Y el otro porcentaje está en manos de lo privado. Pero de cada 100 que no jóvenes, es accesible, que no es accesible a la mayoría de gente. Claro. Entonces ahí tienes tú, de 7 millones de jóvenes, aproximadamente 3 millones de jóvenes que no está preparándose en las aulas ni privadas ni públicas para ser un recurso humano calificado. Son los grandes debates, la complejidad que tenemos, digamos, como país. Entonces la gente dice, bueno, aunque sea un trabajo en la maquila voy a conseguir, porque ahí te piden hasta tercero básico o te piden el 6º grado, y tienes tú toda la razón. En torno a esa mano de obra calificada, algo tenemos que hacer dentro de esa integralidad del país. Ahora, dentro de estas acciones hay que tomar decisiones que son, tú sabes muy bien, Ovidio, que educar no es cosa de un día ni de 2 días, es prácticamente generaciones, pues, ¿no? Pero si no tomamos el rumbo de decidir que vamos a invertir en la educación de nuestra gente, pues prácticamente nunca vamos a empezar. ¿A qué te digo, a qué me quiero referir con esto? Obviamente, dentro de nuestros presupuestos, dentro de nuestras asignaciones presupuestarias, las inversiones en educación, en salud, en infraestructura para el desarrollo siguen siendo escasas e insuficientes. Yo sé que vamos a salirnos un poquito del tema, pero como uno lleva al otro,
yo me imagino que parte del reto que ustedes como congresistas tienen va a ser buscar una readecuación del presupuesto para quitarle dinero a todo lo superfluo, ¿eh? Porque todavía vemos gastando dinero por todos lados a manos llenas y vemos que los niños no tienen escritorios, que no hay servicio de salud. Si nunca invertimos ahí, nunca vamos a tener un resultado. Claro, si tú revisas, digamos, esta semana, la ejecución presupuestaria de los 54.000 millardos que tiene el Estado a través del gobierno en recaudación propuesta para el 2016, al día de hoy día del trabajo, se ha ejecutado únicamente el 26% del total de ese presupuesto. Y estamos ya prácticamente concluyendo el cuarto mes, o sea, el primer cuatrimestre. Claro. Definitivamente eso nos pone en condiciones de que hay algunos ministerios que han gastado únicamente el 3.5% de su presupuesto de este año. Y eso es un Ministerio de Desarrollo Social, que supuestamente debería de estar dando alternativas de solución en todo el país, y quiere decir que esto, como indicador, lo único que han hecho es pagar salarios. Más del 60% del total del presupuesto de la nación se invierte en salarios. Más del 60%, y el otro 30% que tiene destinos específicos hacia las municipalidades, el IVA Paz, lo que se da a consejos de desarrollo, lo que se le da a la Universidad de San Carlos, lo que se le da al Ministerio Público. Entonces eso ya tiene, y nuevamente en esas instituciones más del 60% se utiliza para pago de salarios. ¿A qué me refiero con esto? Para amarrarlo nuevamente con lo del tema laboral. Es que el Estado más o menos tiene alrededor de 350.000 trabajadores, que algunos dicen que no debería utilizarse el término trabajador en el Estado, porque es un servidor público. Tienen otros conceptos y otras connotaciones definitivamente, y si tú te recuerdas, hasta el periodo de Álvaro Arzú es que se da una batalla con los sindicatos de los trabajadores del Estado definitivamente, que se venía peleando desde el 44, pero en el 44, ¿por qué ese código de trabajo? ¿Por qué las leyes laborales? Porque de alguna manera había que proteger a esos trabajadores, y se hace muy bien, pero hoy en día el Estado más o menos tiene esos 350.000 empleados solo en el área de educación. Estamos hablando cerca de 140.000, 150.000 maestros, y el resto administrativo. Tú que estuviste en el Ministerio de Salud te recordarás cuántas enfermeras, cuántos técnicos, cuántos médicos a nivel nacional, y que entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud son los dos ministerios que más mano de obra emplea definitivamente. Te cuento, digamos, por ejemplo, mi visualización acá es de que ciertamente, por ejemplo, el Ministerio de Educación, creo que 90% o un poquito más se va para pago de recursos humanos. Y sin embargo, aún es insuficiente el número de maestros si vamos a la realidad de un estudio teórico. Lo que pasa es de que la calidad del gasto y la calidad de gastos en otras áreas es la que tampoco permite que eso funcione adecuadamente. Es un tema bien complicado que va a ser difícil resolverlo en este día, ¿verdad? Claro. Pero mira, Vidio, tal vez regresando un poquito a la parte esta de lo que es el trabajo, la dignidad del trabajo, el no pensar en el guatemalteco como mano de obra barata. Otro de los temas que también se está dando en este momento, que vuelve a salir una y otra vez, es el tema del salario diferenciado para 4 municipios específicos que han venido discutiéndose ya como por segunda vez. La Corte ya dijo que no, y sin embargo vuelve a aflorar. ¿Cómo visualizas tú en la Comisión de Trabajo del Congreso que vuelva a aflorar el buscar querer pagarle menos a ciertos municipios para generar trabajos? Cuando hablábamos contigo antes de llegar acá, claro, dicen, mire, pues la vida para ellos tampoco es más barata, pues. Sí, y lo discutimos. De hecho, fue uno de los temas al inicio de esta legislatura en la Comisión de Trabajo, donde se debatió justamente la posición del gobierno de Jimmy Morales ahora y la señora ministra. De hecho, hace 2 o 3 días que me reuní con ella,
y ella muy claramente manifiesta que se tergiversaron sus palabras. Yo esperaría que sea igual a la tergiversación que dice Jimmy Morales de la mano de obra y que fue una broma. Ojalá que así sea realmente, porque eso no lo vino en gracia a nadie. Santa Lucía, en tu mesa todo el día. Yo esperaría que sea igual a la tergiversación que dice Jimmy Morales de la mano de obra y que fue una broma. Ojalá que así sea realmente, porque eso no lo vino en gracia a nadie. Lo de Jimmy, ahora lo de la señora ministra, ella manifiesta que en ningún momento ellos manifestaron querer retomar el tema de los salarios diferenciados. ¿Por qué motivo? Porque son 4 municipios donde si se hacen estudios económicos, el azúcar, el café, la leche, los huevos, el pan, las tortillas son al mismo precio que el resto de los... O hasta más caros. O hasta más caros, definitivamente. O sea que la canasta básica en esos lugares también tiene un costo de 5,000 quetzales o más. Y entonces llegar a pretender y decirles, miren, en vez de ganar los 2,400 más los bonos y se llega a 2,700 quetzales de salario mínimo en estos municipios, por ayudarles, les vamos a poner un salario de 1,800 quetzales. Definitivamente estamos en contra de ese tema. La comisión, diría yo que casi en su totalidad, se manifestó que ese tema no habría ni que volverlo a dialogar y que si el gobierno de Jimmy Morales lo traía nuevamente a la mesa de debate, la comisión de trabajo definitivamente iba a hacer su pronunciamiento. Nos oponemos totalmente a que el salario diferenciado sea menor a lo que ya está establecido por las leyes y las normativas de trabajo. 4 municipios que manifestaban que era mejor tener eso a no tener nada. Yo creo que no podemos ante esa premisa aceptar que el salario mínimo que se paga en Guatemala se reduzca definitivamente. No estábamos de acuerdo, ¿verdad? Sí, yo creo que ese es un tema que no debería de tomarse como el concepto sobre el cual se trabaja, pues, ¿no? También hemos hablado contigo un poco sobre el tiempo parcial y las iniciativas que existen en el Congreso, las discusiones que hay al respecto de aprobar, permitir o no el pago por tiempo parcial de trabajo. Sí, esta semana cabalmente recién se recibe una iniciativa de ley en la Comisión de Trabajo, día martes o miércoles, algo así. Martes, para ser exacto, se le dio lectura a una iniciativa de ley propuesta por una diputada del partido MR, donde pretende retomar justamente un salario diferenciado. Y también el tema de las horas de trabajo para que sean contratados guatemaltecos por hora directamente. Por algo el Código de Trabajo recoge de que el salario en Guatemala está propuesto por hora y está propuesto por día. De hecho, en algunas empresas se contrata por hora o se contrata por día trabajos específicos, pero no podemos generalizarlo. Es un debate que en estos días lo estaremos llevando a la mesa con la Comisión Tripartita, ya que el convenio 175 que fue aprobado en la OIT, si mal no recuerdo, desde el periodo de Oscar Berché, incluso en ese momento el Congreso no quiso ni debatirlo ni aprobarlo, porque habla justamente de el tiempo parcial. Entonces no se aprobó en aquel entonces que las condiciones supuestamente de los guatemaltecos eran mejor que las que hoy hay. La última encuesta del ENCODE, que fue publicada en el mes de diciembre del año 2015, en los últimos 20 años los pobres ahora son más. Y en un documento que se publicó hace 2 o 3 días en un diario del país, manifestaba también que la clase media cada vez se comprime más. Claro. Y entonces uno dice, bueno, contratemos aunque sea por horas a los trabajadores porque haya más. Si uno se da cuenta en los datos del INE, la mayor cantidad de personas se contrata en el campo, es en agricultura. Si hacemos un análisis de la gente que se contrata en la zafra en el mes de noviembre,
y que termina más o menos en este mes, en el mes de mayo, pasan junio, julio, agosto y septiembre nuevamente sin trabajo. ¿A dónde van esas personas? ¿Qué pasa con el seguro social? ¿Qué pasa cuando cumplan sus 65 años y tengan la temporalidad de retiro? Entonces, es un tema complejo que habría que revisar. En otros países les ha funcionado. Yo te lo mencionaba antes de entrar justamente al programa. En Estados Unidos el part-time se ha utilizado perfectamente y ha servido para que los jóvenes vayan a empacar hamburguesas, vayan a las pizzerías, vayan a hacer estos tipos de trabajo, les pagan 3, 4 horas y eso les sirve para su manutención de poder seguir en el high school o en el college. Ahora, en Guatemala, lo peor que nos podría pasar es que se argumente esto para que trabajadores que deberían de estar en tiempos completos de 8 horas, se reduzca la jornada de trabajo. ¿Y qué va a pasar con el seguro social, con sus prestaciones, con todo esto? Hay una complejidad y si bien es cierto, la OIT promueve este tipo de leyes internacionales, que Guatemala también las afirma como ejecutivo, pero ya cuando se analiza por la parte de los trabajadores, dice, esto hay que tratarlo con más cuidado. No podemos aprobar leyes de esta naturaleza porque en Europa sí funciona, porque en Estados Unidos sí funciona y en nuestro país no funciona. Muy bien lo han dicho algunos teóricos en torno a que lo que es bueno en este caso para un país no necesariamente va a ser bueno para Guatemala. O tal vez ahí difiriendo un poquito contigo, ¿no? Por ejemplo, desafortunadamente, por falta de trabajo en Guatemala o de oportunidad, muchos guatemaltecos, millones, viajan, por ejemplo, a Estados Unidos. Y luego su trabajo allá se convierte en prácticamente la principal fuente de ingresos para Guatemala, a través de la remesa familiar. Digo la principal porque es no tiene costo, por así decirlo, ¿verdad? Solo el costo social, el costo de la disgregación de familia, etcétera. Pero muchos de estos inmigrantes allá trabajan a tiempo parcial y trabajan recibiendo una compensación. Yo en lo que estoy de acuerdo contigo es en que hay que hacer un análisis muy serio de todo y ver todos esos aspectos. Por ejemplo, en Estados Unidos una gente que se despide de un trabajo no tiene una indemnización, sino que tiene un seguro que lo cubre creo que 2 o 3 meses, el seguro de desempleo, y luego él tiene que buscar dónde ir a trabajar. Pero si vemos el resultado práctico, el dinero ese que viene de remesas, mucho de eso está ganado a través de ese tiempo parcial. Ahora el costo humano. El costo humano es enorme. El costo humano es enorme, definitivamente. Hay estudios en los últimos años que han hecho algunos institutos de investigación y justamente lo que tú dices, los guatemaltecos que se han ido en los últimos 20 años no es por la guerra, es por la falta de oportunidades. Total. Por la falta de oportunidades, pero ¿qué sucede? Tú escuchas con nacionales en Estados Unidos que tienen 4 horas en la mañana y 4 horas en la noche y 4 horas al mediodía, y cuando vienes a sumar esos part-time son alrededor nuevamente de 12 o 14 horas. Claro. Fuera de la familia, fuera del contexto definitivamente del buen vivir. Estimado Ovidio, desafortunadamente aquí el tiempo nos voló y es obvio que pues, la plática contigo resalta tantos puntos interesantes y obviamente abre la oportunidad de que en algún momento sigamos platicándolo. ¿Cuál sería tu último mensaje que quisieras dejarle a nuestra audiencia? Bueno, un mensaje de solidaridad, un mensaje a la clase trabajadora, que somos todos, como muy bien tú lo decías, en este Día Internacional del Trabajo 2016. Definitivamente se estarán dando marchas, se estarán realizando eventos, por lo que de la Comisión de Trabajo y de lo personal esperamos que este tema tan complejo tenga alternativas de solución en el corto, mediano y largo plazo. Muchas bendiciones a todos. Muchas gracias Ovidio, a ustedes que nos han estado acompañando. Pues este mensaje del licenciado Ovidio Monzón es excelente y aquí lo mejor son ustedes que están viendo este programa, porque este país es grande y es maravilloso porque el guatemalteco es verdaderamente trabajador, verdaderamente dedicado, verdaderamente decente. Nos vemos la próxima semana con más Acción Positiva. Muy buena noche.